ya entonces pudimos abordar cuáles son las posibles soluciones para que este tipo de conflictos no se vuelva a suscitar A nuevamente. suscitar. Qué bueno, qué bueno, porque dentro de la resolución, mira que las tres preguntas que nos hacemos allí son importantísimas y te permiten llegar a eso como lo has explicado. Identifico y abordo el conflicto de manera constructiva. Busco soluciones que beneficien a todas las partes involucradas y mantengo la objetividad y la imparcialidad a resolver la disputa. Y eso es importante. Lo has hecho y que esa solución sea sostenible, ¿no? Y que esa solución sea una lección aprendida, que quede y sea válida para todos los procesos, como tú dices, que no se vuelva a repetir en ninguna situación, sino que quede el aprendizaje y que cada día los procesos y las actividades que hagamos estén menos comprometidas en conflictos. Entonces, importantísimo. Gracias. Ahora, hoy vamos a hacer esa autorreflexión. Yo siempre digo que es una autorreflexión cuando empezamos a vernos, cuando vamos hacia adentro. Hoy vamos a empezar a ver ese autoconocimiento de un líder, ese despertar y quizás que lo tenemos un poco dormido y vamos a empezar a reconocernos. Realmente soy un líder, realmente me siento líder, realmente estoy ejerciendo el liderazgo y no me estoy dando cuenta. Entonces, para eso, el autoconocimiento del líder empieza primero por el orgullo y la satisfacción. Cuando empezamos a superar esos desafíos, como lo decía Sue, o sea, el superar un conflicto y que lleguemos a una solución que beneficie a todo el equipo, eso es satisfactorio. Y nos sentimos orgullosos, el líder en primera instancia, porque lo pudo lograr, pero también se siente orgulloso de su equipo, que lo supo escuchar y que supo comprender que lo que se estaba haciendo era para el bien de todos. El estrés y la presión, bajo situaciones difíciles, bajo presión, bajo esos escenarios que a veces son que ni los pensamos, pero aparecen, podemos manejar y podemos tomar decisiones. Es decir, podemos guiar efectivamente el equipo o el líder llega y se hace a un lado porque pierde el control y no sabe cómo manejar el estrés y la presión, que están ligados a lo que es la gestión de la emoción. O sea, cómo manejo mi emoción en momentos de presión. Cuando el líder tiene que tomar el control y muchas veces allí no se es tan democrático porque la situación no nos permite tener un espacio para consultarle a nuestros colaboradores y tomar decisiones, sino que el líder ejerce su función, toma la decisión, pero con el convencimiento y la confianza de que su equipo de trabajo también está confiando en él y que esa decisión que tomó está guiando de una forma efectiva a su equipo. Entonces ya vamos de un orgullo y una satisfacción porque superamos los desafíos que se me presentan el día a día, sé manejar el estrés y la presión bajo situaciones difíciles, hay una empatía y una comprensión que busca ser apoyo y motivador. O sea, hay un equipo de trabajo que hay que mantener motivado. Y eso lo mantengo motivado en la medida que yo, líder, soy empático, que me puedo identificar con mi equipo de trabajo y puedo tener la capacidad de comprenderlo y ponerme, como decimos, en el zapato del otro. Que hay situaciones que puede estar viviendo algún colaborador y que tenemos que conocer, porque eso lo está afectando en el plano personal y trasciende al plano profesional, pero ante todo es una persona y hay que atenderla. Entonces hay que ser empáticos y comprensivos, manejar la frustración cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando se presentan conflictos que desvirtúan de un momento a otro el sentido que llevábamos y el logro de las metas, ¿no? Son esas variables externas, quizás muchas veces, e internas también, que nos llevan a un descontrol y tengo que hacer parar un momento y decir qué está pasando. La frustración se presenta, pero debo buscar una solución, porque si dejo que la frustración me agobie, que se haga cargo de mí, me entrego, nosotros sabemos que no va a haber solución. Entonces, la calma, aquí es importante mantener la calma. En la calma vemos las soluciones posibles. Entonces, si yo no sé manejar la frustración, ¿cómo yo guío a mi equipo? Porque ya paso de un estrés y una presión a la frustración, donde me agobio y todo se me nubla, no veo solución posible. Entonces hay que saber manejar
también los grados de frustración ante la incertidumbre que también se presenta. Por supuesto, ser inspirador y motivador, ya lo hemos hablado. El líder busca el crecimiento de su equipo. El líder motiva e inspira a su equipo para un equipo de trabajo y para un logro de metas, donde se compartan los logros. Y cuando no sale bien, porque es factible que pase, el líder se hace cargo y se hace responsable y es el primero que está al frente y dice, hey, no se lograron las metas como pensábamos, pero yo me voy a revisar primero porque quien dirige este equipo soy yo. Y me hago responsable porque quizás no dirigí como era y no di las instrucciones como eran y no me encargué del proceso de estar allí de la mano con ustedes. Entonces eso es importante porque eso también le da confianza a los colaboradores. Entonces nos paseamos por ese autoconocimiento que nos permite tener orgullo y satisfacción, manejar el estrés y la presión, ser empáticos y comprensivos, manejar la frustración y ser un líder inspirador y motivador. Aquí vamos a pasar un poquito. Esto es una recomendación como que del diario de reflexión personal. ¿Y por qué? Muchos dirán, pero ¿por qué te tiene esto que ver con un líder? Porque es que partimos de ser personas y hay una práctica diaria que es muy efectiva, ¿no? De hecho, le puedo confesar que yo la practico y es el reflexionar sobre mi día. Al final de mi jornada, cuando ya yo estoy en casa, en mi descanso, es reflexionar sobre mi día, esos logros y esos desafíos, esas emociones que he sentido. Es autoevaluarme y ver cuáles han sido mis fortalezas y en qué debo mejorar. Es los feedback que he recibido, los comentarios que he recibido sobre en el día, sobre cómo, qué me ha hecho sentir, cómo me ha hecho sentir, qué aprendí de ello, de esa interrelación, de las relaciones interpersonales que mantengo, de mi propio feedback, qué hice bien, qué no hice tan bien, o sea, por qué reaccioné de esta manera, cómo me puedo sentir o cómo me sentí en ese momento. El plan de acción, en función de eso, qué me propongo mejorar, cómo qué voy a hacer mañana. Y quizás me fijo metas específicas en función de lo que ya me autoevalué y ese autoconocimiento y digo, ¿qué acciones concretas puedo tomar para mejorar en las áreas que identifiqué mañana? Y así, esa reflexión final me lleva a tener lecciones aprendidas. Y esas lecciones aprendidas las vamos escribiendo. Se los puedo confesar que antes las escribía. Ya hago el proceso mental y antes de acostarme, si tengo algo que reconocer y se lo puedo decir a la persona, lo hago. Lo hago porque esa es una forma de uno crecer, de uno dar valor a lo que hace y darle valor a las otras personas. Esto es una práctica que se las recomiendo. Quisiera saber si alguno lo practica en estos momentos y no se había dado cuenta que es una forma de ese autoconocimiento. ¿O les parece interesante hacer la práctica, llevar ese diario y que ya cuando avance el tiempo ya va a ser una práctica automática? Ya cuando llegue a casa en ese lugar antes de dormir, me paseo por este día y llego a la conclusión de que tengo lecciones aprendidas y que mañana puedo hacerlo mejor. ¿Algún comentario? ¿Se identifican? ¿Les parece interesante la práctica? Porque no es solo la práctica para el trabajo, esto le permite reflexionar durante su día completo y no solo traer a colación las situaciones que se han vivido en el trabajo, sino las relaciones que se pueden haber vivido en cualquier otro lugar, con la familia, en mi hogar, con mi pareja, con mis hijos. O sea, esto nos permite ese crecimiento personal. ¿Algún comentario? Sírvanse a participar. Este es el momento de reflexionar sobre todo esto que estamos diciendo. Y si tienen alguna duda, me gustaría saber si lo practican, si hacen alguna práctica al final del día que le permita, más que evaluar, revisar su día. ¿Cómo me fue? ¿Cómo me sentí? ¿Y qué puedo hacer mañana? ¿Qué es lo que Le, puedo le, mañana? Ajá, le llaman examen de conciencia. Uno ajá. se evalúa lo que uno hace desde que uno se levanta hasta uno acostarse o el tiempo que finaliza el día o parte del día.
porque hay veces que la misma conciencia le dice, alto, estás haciendo las cosas bien, o estás haciendo las cosas mal, o uno también puede conversar con otras personas, ¿no? Entonces, Exacto. uno, hay veces, hay muchos textos o guías en donde uno se puede basar para poder hacer ese examen final del día, o hay personas que lo hacen por semana, evalúan toda una semana y entonces ya uno lleva a una conclusión, qué tan bien lo hice, qué tan mal lo hice, qué puedo mejorar, o si tengo que consultar con otros para Sí, poder mejorar como persona, porque uno no es que lo sepa todo. exacto. Casualmente estaba conversando con mi esposo, ¿no? Que me dice, no, que tú sabes, ejemplo, ¿no? Mucho de tal cosa, y que uno nunca deja de aprender. No siempre, uno cree que se la sabe de algo, de un tema específico, pero no, uno siempre está en continuo aprendizaje hasta el final de sus días. Todos Creo los que el días ser humano es así. aprendemos. Ujú, Ujú. así es. Entonces, el propósito de esta actividad es que identifiquemos la fortaleza, las áreas de mejora, las emociones y esos patrones de comportamiento a través de la reflexión diaria. Les puedo decir que es un ejercicio que funciona y nos permite cada día, como que afianzarnos más como personas y tener más calma, más tranquilidad, eh, porque ya las lecciones aprendidas van quedando, entonces tenemos más madurez. Eso es uno de los beneficios de esta práctica. Gracias. Gracias, Ana Isabel, por el comentario que dice, me parece excelente este ejercicio de autoconocimiento. Gracias. Sí, yo espero que lo pongan en práctica y en la próxima clase nos cuenten un poco de este ejercicio. Sigue la escalera de autoconocimiento. Es más o menos lo que ya veníamos hablando y lo podemos resumir así. Esa introspección, lo famoso que nos dicen tantos psicólogos, vamos adentro. Como dicen por ahí, la salida es desde adentro. Entonces, esos son los pensamientos que vienen alineados con nosotros, nuestros principios, nuestros objetivos. El reflexionar sobre esas acciones y las decisiones que he tomado a diario y, por supuesto, algo importante que siempre le vamos a decir, somos seres humanos. El ser humano es emocional. Por lo tanto, manejamos, más que manejar y controlar, gestionar nuestra emocionalidad desde la autenticidad. Cada uno de nosotros es un ser totalmente diferente, cada uno de nosotros es auténtico. Entonces, esta introspección pasa por el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, importantísimo, la autoaceptación, el autorrespeto y la autoestima. Todo empieza por cada uno de nosotros. Cuando me conozco, tengo un concepto de mí, puedo evaluarme porque me conozco, sé quién soy. Importantísimo esa pregunta. ¿Quién soy? Es importantísima saber responder esa pregunta, más allá de que soy doctor, de que soy enfermera, del título académico que tengo, es quién soy como persona. Entonces, ese es el autoconocimiento. Tengo mi autoconcepto, me puedo autoevaluar, me acepto, ¿ok? Me acepto como soy y busco mejorar. Me respeto y por supuesto mi autoestima va a estar en un equilibrio, porque una autoestima en desequilibrio difícilmente puede ser un líder que guíe, porque si yo no estoy seguro de mí, si yo no sé quién soy, difícilmente puedo conducir, difícilmente puedo guiar, porque si yo no me conozco, si yo no voy a ser ejemplo, ¿cómo puedo yo guiar a otras personas? Que lo que voy a hacer es que ellos duden de ellos mismos. Entonces, por supuesto que el líder tiene que conocerse muy bien y en ese autoconocimiento viene la seguridad en sí mismo. Entonces, pendiente con la introspección, que es parte del ejercicio que vimos anteriormente. Vuelvo a repetir, tengo el conocimiento, sé quién soy, puedo conceptualizarme desde el quién soy, me puedo evaluar siendo objetiva, ojo con eso, o sea, reconocerme realmente para aceptarme y en medio de esa aceptación proponerme también acciones de mejora. Me respeto como persona que soy para poder respetar a los demás y mi autoestima se mantiene en equilibrio. Hay algo que dice por allí y yo lo comparto, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, esto es importantísimo. O sea, reconocer lo que tengo para seguir sumando en pro de mi bienestar y en pro de ese equipo a quien yo voy a liderar o a quien ya lidero. El autoconocimiento también nos lleva a la concientización de lo visible.
Lo visible son las acciones, las conductas y el comportamiento. Eso se nota. Por allí dicen que más habla las acciones que las palabras. Entonces, las acciones, las conductas y los comportamientos, que yo debo estar claro qué es lo que hago, cómo me conduzco y cómo me comporto, entonces yo debo estar allí en el presente, ser consciente de eso, porque eso va a marcar el comportamiento de mi equipo. Este es el ejemplo que voy a dar porque es lo visible. Lo no visible, pero que igual se refleja en acción, conducta y comportamiento, son los valores, las creencias y los paradigmas. Muchos de estos vienen de crianzas familiares, de tradiciones. Los valores son propios, son muy personales, nacen desde la casa, se afianzan en casa, en la familia. Las creencias también son parte de la cultura. Todos venimos a lo mejor de culturas diferentes y hay paradigmas que adoptamos de vida, ¿no? Entonces, esto que es muy nuestro, que no se ve, que está muy a lo interno, sí se refleja en mis acciones, conducta y comportamiento. Entonces hay un compendio de lo no visible, pero que ejerce función en nosotros y que se refleja, como vuelvo a decir, en nuestras conductas. ¿Han tenido alguna experiencia eh, de esto, de acuerdo a mis creencias actúo y quizás nosotros no lo compartimos, pero hay un respeto? Por ahí hay un principio que es el principio de alteridad, que independientemente que pensemos diferente, tenemos que llegar a un acuerdo en pro y en beneficio de un objetivo común. Entonces, en este caso, es como me estoy adelantando quizás un poco a lo que es la negociación. En ese autoconocimiento, yo debo tener la capacidad también de que cuando estoy frente a otra persona que quizás no está clara, no se conoce bien, tiene ciertas acciones, conductas o comportamientos, debo tener la capacidad de saber de que somos diferentes y que hay una negociación, aunque no estemos en ese proceso como tal, que debe entablarse. ¿Para qué? Para tener buenas relaciones interpersonales. Y este es el fin del autoconocimiento, llegar a esas buenas relaciones interpersonales que me permitan liderar con eficiencia. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a pensar un poco. Piensa por un momento en una situación compleja desde tu punto de vista y analiza cómo te sientes. ¿Cómo te definirías con la siguiente imagen? Eso también es reflexivo, parte del día a día. Cuando vivimos una situación compleja en el día que quizás nos marcó, que quizás actuamos de una manera que después en frío pensamos o nos sentimos mal porque consideramos que no debimos haberlo hecho. O sea, ¿cómo me siento y qué decido hacer? Porque eso es lo importante, no solo cómo me siento, sino lo que decido hacer y actuar. Porque no es solo que lo piense, sino que lo haga. Porque desde allí, como les digo, viene el ejemplo. ¿Qué hacen ante situaciones complejas que a lo mejor no la manejaron de la mejor manera y después cuando analizan, cómo se sienten y qué hacen después? Alguien que participe, que me diga esos momentos, cualquier situación compleja que hayan vivido en general. No me tienen que decir la situación, sino cómo se han sentido en ese momento y qué hacen luego. O dejan así y dejan que pase y ya. Se derrumban a lo interno y se quedan así. Bueno, los voy a dejar que piensen un poquito más. Autoconocimiento y cualidades y defectos. A eso le colocamos defectos para que la gente lo entienda un poco más, pero a mí me gusta llamarlo cualidades y un poco de debilidades, ¿no? Porque el ser humano no es defectuoso, cada uno es perfecto como lo es. Entonces también es un diario de reflexión. ¿Por qué se han dado cuenta que la clase de hoy es más reflexiva? Porque es un autoconocimiento.
Yo no puedo determinar cómo son ustedes. Cada uno de nosotros va a determinar y sabe cómo somos, porque muy dentro de nosotros sabemos cómo somos. Pero a veces se nos hace difícil identificarnos y como le digo, la famosa pregunta, ¿quién soy? A veces es difícil responderla. Entonces, eso nos debe llevar cada vez a estar dentro de nosotros. Y este es un ejercicio interesante también. O sea, 3 palabras que me describen cómo soy en la actualidad. 3 palabras que me describen cómo me puedo visualizar. Y aquí en este ejercicio de estas 3 palabras que me describen y 3 palabras que describen mi visualización, las contrasto y veo dónde difieren. ¿Para qué? Para yo hacer una acción que pueda cerrar esa diferencia que existe en cada una. Porque muchas veces me puedo describir de una manera, pero realmente cuando me visualizo veo que estoy haciendo todo lo contrario o que soy todo lo contrario. Entonces ahí está pasando algo. El principio de coherencia no está funcionando, porque a lo mejor pienso algo, siento totalmente diferente, no está en consonancia mi sentimiento con mi pensamiento, digo otra cosa y lo más actúo de otra manera. Entonces, eso es una disonancia que hay allí. Entonces, tenemos que tratar de ser lo más coherentes posible. Bien. Y, ajá, Sí, eh, buenas noches. buenas noches. Disculpa. No, 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 adelante. Em, 3 palabras que me describen en mi visualización. Ajá. No pasé de ese punto. A ver, es que eso, mira, por experiencia, cuando uno le dicen, ¿quién eres? Y los voy a hablar desde mí, ojo. ¿Quién soy? Bueno, soy doctora, y me dijeron en ese momento, no, 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 ya va, doctora, estudiaste eso. ¿Quién eres como persona? Y wow, me quedé así. Desde ahí aprendí muchas cosas. ¿Quién eres? Mira, lo primero que digo, soy un ser humano. Yo generalmente me identifico, soy un ser humano en constante aprendizaje. Generalmente eso es lo que digo de mí. Pero sí nos lleva y todos pasamos por eso. O sea, cuando nos toca evaluarnos a nosotros mismos, cuando nos toca revisarnos a nosotros mismos, no es tan fácil ir adentro. Por eso es que el ejercicio de introspección es sumamente importantísimo. Pero hay algo en lo que sí hemos sido, yo creo que, bueno, extraordinario, en señalar a los demás y decir cómo son los demás. Eso lo hacemos rápido, muy rápido, Ujú. pero no somos capaces de hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Y qué contrariedad. Es una cosa que tú dices, wow, ¿cómo tú crees saber conocer a otro más que conocerte a ti? Entonces es una tarea ardua, pero que si empezamos a practicarla, les puedo decir que da resultados extraordinarios y nos transformamos como seres humanos. Yo se los puedo asegurar. Empecemos a Pero, hacer ese ejercicio. Ajá, algo escrito que no me... Porque, por ejemplo, a mí en la actualidad me ubica mucho mi hija menor. ajá. Ella es la que me dice, mamá, pero espérate, detente antes de que digas algo, espérate, Bueno, espérate. son prácticas por eso, porque ella te está viendo de afuera. Sí, porque Y, me dice, mamá, no vayas a decir algo que me va a hacer daño, espérate. bueno, Inclusive me dice a veces, mami, no una atorrancia, espérate, porque a mí me bueno, gusta mucho ser muy espontánea con ella, pero pierdo muchas veces sí. también el respeto, pues. Eso, importante, exacto. Importante no y respetar eso. Una Ujú. cosa es ser sinceros, pero entre la sinceridad y la honestidad yo prefiero la honestidad, porque en la sinceridad solemos decir muchas cosas y no estamos midiendo el impacto que vamos a tener sobre otra persona. Dentro de la honestidad me tomo el respiro que mira, esto es así, lo hablo como que más calmado. Esa soy yo que tiene esa apreciación entre esos dos valores, ¿no? A lo mejor la gente dirá, bueno, para mí son parecidos y no tienen ninguna diferencia, pero yo lo veo así. ¿Qué te puedo recomendar? Que antes de respires 10 veces. Hagas 10 respiraciones bien profundas. Oxigenes ese cerebro y ahí viene la calma. Bajan los niveles. Y allí a veces llega un momento en que digo, mejor que no digo nada, porque realmente lo que iba a decir No no era iba a bueno. aportar, Ujú. no iba a aportar nada positivo. Entonces mejor que reflexione bien lo que voy a decir y a lo mejor termino por no decir nada. Ok.
porque entiendo de que, wow, no tiene ningún valor. ¿Qué aporte va a tener positivo? Entonces, eso es lo que tenemos que medir. ¿Qué aporte positivo tienen mis acciones? Y eso los va a ayudar muchísimo. Y bueno, termino mi primer bloque para darle paso a mi compañero. El líder es de retos. Si no lo reta el entorno, se reta el mismo. Así que ese líder que llevamos dentro tiene que retarse constantemente. En retos, por supuesto, que él sepa que va a lograr, que va a cumplir, pero que no tiene que esperar por otros a que lo reten, sino que se reta él mismo cada día, porque el líder es proactivo. Con esto me despido de este primer bloque. ¿Algo que quieran decir de este primer bloque? ¿Qué les quedó de este primer bloque? Hola, muchas gracias, licenciada. Hola. Muy importante lo que nos dijo sobre el autoconocimiento y la autorreflexión. Yo iba a comentar que yo estaba haciendo ese de monitorear como las emociones y así al final saber cómo me he estado sintiendo los últimos meses y es importante saberlo, porque de repente uno puede ver por qué me he estado sintiendo de tal forma, qué lo causa, es algo personal, es algo en el trabajo y tratar de buscar como una mejora. Y bueno, sí es importante empezar a aplicarlo en otras áreas también. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo que queremos, que aquí lo que veamos en teoría lo practiquemos y veamos los resultados, que es lo importante. Ver los resultados y esa aplicabilidad la hagamos desde nosotros hacia nuestro entorno. Entonces, bueno, Luis, ya te doy el espacio. Bien, buenas noches a quienes se integraron a nuestra conferencia un poquito más tarde. Saludarlos. Tenemos personas también que la semana pasada no pudieron ingresar, así que también darles la bienvenida. Básicamente, recordarles dos cosas importantes. La primera de ellas, que aparte de nosotros, de la doctora Lesneika, quien es nuestra gerente de desarrollo corporativo, docente, también coordinadora del departamento de gerencia, tenemos a la doctora Mar Luis, que es la docente principal del aula virtual. Bien, recuerden que en el aula la doctora Mar Luis está a disposición de ustedes, está esperando que ustedes le pregunten, que ustedes le consulten, que ustedes le escriban, atendiendo los foros, atendiendo todas las solicitudes. Una de las grandes virtudes de este diplomado es que tienen un acompañamiento constante, ¿bien? Durante el proceso de aprendizaje. Quiero confesarles algo. Los adultos no aprendemos escuchando, y esto yo sé que ustedes lo saben. Los adultos aprendemos construyendo, aprendemos haciendo. El verdadero aprendizaje, ustedes lo van a fomentar, lo van a afianzar, lo van a crear dentro de esa aula virtual, porque ahí van a investigar, ahí van a crear, ahí van a hacer todo lo que estamos aquí poniendo en práctica, algunas dinámicas y todo esto, realmente se va a reforzar dentro del aula virtual. Por eso es que tenemos a una persona que tiene un doctorado en docencia. No es casualidad. Buscamos una persona realmente que tenga todas las estrategias necesarias para poder garantizar de que ese aprendizaje que ustedes están logrando aquí sea un aprendizaje a largo plazo. Bien. En vista de esto, la clase pasada quedamos con una tarea. ¿Quién hizo la tarea? Vamos a ver. Veo caras largas, no veo ninguna por ahí sonrisa diciendo yo la hice. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién me comparte si descubrió su para qué? ¿Sí? Porque hicimos una dinámica en grupo, pero quedamos pendientes en hacer una personal, a descubrir para qué yo quiero ser líder, para qué yo estoy haciendo este diplomado, que no es por qué, es para qué lo estoy haciendo. Voy a dejarles ese pendiente para la próxima clase. Es muy importante que descubramos nuestro para qué. ¿Recuerdan por qué dijimos que es importante el para qué? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
Gracias. Nixia, por aquí. Gracias, Nixia. Sabe que fue una tarea difícil, profesor, porque uno siempre tiene como las respuestas para qué, pero cuando ya me acordé de sus palabras, cuando ya yo llegué al momento que no tenía la respuesta, Ok. entonces dije, wow, me falta bastante, usted sabe. Ujú. Entonces, escuchando la clase de hoy también, esa introspección que hacemos como seres humanos, a veces decía la doctora hace un momento, es difícil, porque quizás no lo vemos desde mi punto de vista. Alguien de afuera a veces lo ve mejor que yo. Ujú. Entonces, en el caso mío, también mis hijos son quienes me ponen como un alto, mamá, espérate, detente, no es lo que vas a decir, piénsalo un poquito, porque somos en salud, somos muy acelerados, creemos tener la respuesta pronta y rápida, pero el para qué, créame que todavía esta semana lo estoy buscando. Con eso le digo todo. Gracias, Nixia. Y quiero que lo siga buscando, porque ese es el verdadero sentido, la verdadera razón de ser, del para qué nosotros vamos a desarrollarnos como líderes. Es como la motivación intrínseca. Bien. Así que en la próxima conferencia, el próximo encuentro les voy a preguntar nuevamente. Trabajen en conseguir el para qué. Bien. Hay algo en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y justamente es en este proceso de autoconocimiento. Quiero comenzar mi conferencia del día de hoy con una historia. Un día llega la doctora Carmen, nueva en el servicio de urología, y le pregunta al doctor Pedro, yo estoy ingresando a este hospital el día de hoy y yo quiero saber cómo es la gente en este hospital, cómo es la gente en este departamento. Así que el doctor Pedro, un hombre muy sabio, con mucho recorrido, recibido a generaciones y generaciones de residentes y ha entrenado a muchísimos médicos, le pregunta, cuéntame algo, ¿cómo era la gente en el hospital de donde tú vienes? La doctora le responde, desagradable, malintencionado, eran bochinchosos, la pasaban en un chisme tras otro. Era gente que realmente no me sentía agradada, no me sentía bien. Y el doctor le responde, exactamente de esa forma son las personas en este hospital. Bien. Unos minutos después, llega el doctor José, también nuevo en el departamento, y le pregunta, doctor Pedro, yo estoy ingresando hoy, quiero saber cómo es la gente en este hospital. Y el doctor Pedro le dice, ¿y cómo era la gente en el hospital de donde viene? Bueno, era gente agradable, simpática, siempre buscaba ayudar a los demás, colaboraba con los demás. Y el doctor Pedro le dice, exactamente de esa forma son las personas en este hospital. Así que detrás de él había un grupo de médicos escuchándolo y le dicen, doctor Pedro, una pregunta. ¿Por qué le respondió a la doctora que la gente es de la misma forma como ella los vio en el otro hospital, y al doctor le respondió también que la gente aquí es agradable, y a ella le respondió que es desagradable? O sea, ¿cuál es la razón? Y el doctor Pedro le responde, porque realmente la realidad es diferente para cada persona y encontramos, nosotros vemos la realidad como somos nosotros, no como es la realidad. Bien. Entonces, a partir de esto, quiero empezar mi conferencia comentándoles que la realidad es un proceso que pasa por unos filtros, se llaman los filtros perceptuales, y que esta realidad es interpretada por nosotros, por lo cual existe una realidad, nuestra realidad y la realidad de los demás. Luis, pero tú estás un poco loco, Luis. Eso no tiene mucho sentido. Y quiero comenzar explicándoles, este es uno de los precedentes de la programación neurolingüística y quiero compartirlo con ustedes. Todas las cosas que nosotros hablamos, todas las cosas que nosotros escuchamos, se convierten en pensamientos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita en este momento les digo, piensen en un elefante blanco o no piensen en un elefante blanco, como sea. ¿Alguno de ustedes se le vino a la mente un elefante de color blanco? Pregunto.
¿Lo dibujaron en su mente? Sí. Sí, ¿verdad? Esto quiere decir que todo lo que escuchamos y todo lo que hablamos se convierte en un pensamiento. Que un pensamiento es una representación que nuestro cerebro hace de las cosas que estamos hablando. Bien, el cerebro busca en la memoria y representa lo que hablamos. Este pensamiento a su vez se convierte en un sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi pensamiento es positivo, entonces me siento bien. Y si mi pensamiento es negativo, entonces me siento mal. Quiere decir entonces que el pensamiento se convierte en un sentimiento. Todo sentimiento genera un comportamiento. Si yo me siento feliz, entonces voy a tratar a los demás de una forma positiva. Y si me siento estresado, entonces voy a tratar a los demás de una forma negativa. Así que mi sentimiento produce un comportamiento. ¿Qué pasa cuando tengo un comportamiento de forma repetida? Esto genera un hábito. ¿Y qué pasa con los hábitos? Que los hábitos producen nuestra realidad. O sea, Luis, me estás queriendo decir que lo que escuchamos y lo que pensamos determina nuestra realidad. Así mismo es. Por esa razón, decían nuestras abuelitas, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Habían escuchado algo de eso? Los decían sus abuelitas. Y eso tiene mucha verdad detrás de todo esto. Les voy a dar un ejemplo de tantos que podemos dar, ¿no? Este niño que ven aquí, este limpiabotas, la historia cuenta que desde muy pequeño tenía que trabajar para poder mantener a su familia, una familia muy pobre. ¿Bien? Pero este limpiabotas siempre limpiaba las botas de gente de muy alto nivel, millonarios. Y siempre los escuchaba diciendo que ellos se reunían en un café muy cerca de ahí. Así que este niño con grandes aspiraciones decidió reunir cada día para ir a tomarse un café en ese lugar de lujo. Y por mucho tiempo empezó a ver el comportamiento de esos grandes líderes, de esos grandes empresarios. Empezó a ver cómo se vestían, cómo se comportaban. Empezó a escucharlos cada vez más. Este es el inicio de uno de los hombres más acaudalados de la historia de la humanidad, John Rockefeller. Bien, es una historia real de que él, como limpiando botas, empezó a aprender justamente y a copiar las conductas, las conversaciones, la forma de hablar de estos grandes líderes. Ahora bien, vámonos un poquito a la ciencia, vámonos a las bases neurocientíficas de esto que estamos hablando. Todo lo que escuchamos llega directamente a través de los lóbulos temporales, que como ustedes muy bien saben es donde está el centro de la audición, y busca un recuerdo a través de los lóbulos prefrontales, un recuerdo que represente nuestras palabras. Bien, esto quiere decir que se transforma en pensamiento. Este pensamiento justamente envía una señal hacia el tálamo, las glándulas pituitarias, para generar entonces un neurotransmisor, un neuropéptido. Esta pequeña fábrica de neuropéptidos genera entonces una cantidad de químicos que determinan, dependiendo del pensamiento, si es estrés lo que sentimos, entonces libera una sustancia que le envían una señal a las glándulas suprarrenales y dicen, ¿sabes qué? Libera cortisol. Bien. Pero si no es estrés lo que sentimos, si no es más bien algo agradable, entonces la señal se envía específicamente al tálamo y hay una liberación de dopamina. Eso quiere decir que esta es la causa de cómo nos sentimos. Como ustedes saben, somos seres químicos, esto lo saben ustedes mejor que yo. Y el sentimiento proviene justamente de estos químicos disponibles en nuestro cerebro. ¿Qué sucede? Cuando estos químicos están disponibles en la sinapsis, generan entonces una señal, un mensaje en las membranas presinápticas que cuando se hacen disponibles constantemente, ¿qué sucede? Las membranas presinápticas, los receptores se hacen más permeables. Esto quiere decir que es más sencillo, más fácil para esta vía producir ese mismo comportamiento. Bien, esto quiere decir que se libera la dopamina, me siento agradable, me siento bien,
genera un comportamiento y a su vez esto genera un hábito. ¿Por qué? Porque las neuronas, mientras más utilizamos esa vía, se van generando autopistas, se va generando una costumbre, un hábito. Se fortalece justamente ese mecanismo neuronal. Y desde el punto de vista neurocientífico, cada vez es más fácil entonces permanecer estresados, y eso es lo que acostumbramos, o cada vez entonces es más fácil permanecer felices, si eso es lo que acostumbramos. Y justamente esta situación, desde un punto de vista neurocientífico, genera nuestra realidad. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Quiénes de ustedes escuchan las noticias en la radio? Levanten la mano o pongan una manito. Bien. ¿Quiénes de ustedes leen periódicos? ¿No? Pues, Juan María Fernández. Lo importante de esto es que se den cuenta cómo está su emocionalidad cuando leen periódicos amarillistas o escuchan noticias amarillistas. ¿Qué nos dicen los periódicos amarillistas en la portada? Pelaron a Máximo, pelaron a Máximo. Siempre hay un crimen, siempre hay algo que genera miedo, porque al final esa es la forma que ellos venden. Pero de inmediato, el estar expuesto constantemente a esas situaciones negativas, tenemos que entender que hay una base neurocientífica que apoya el hecho de que eso cambia nuestra emocionalidad. Así que llegamos a la clínica, llegamos a atender a los pacientes cargados. Pero no solamente pasa con los periódicos y con la radio, también pasa con Petra. ¿Quién es Petra? Esa que siempre tiene una desgracia y una mala noticia que contar. ¿Sí? Entonces, sin darnos cuenta, Petra tiene una influencia enorme en nuestra emocionalidad, en nuestros hábitos y en nuestro comportamiento. Así que las abuelitas decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, es cierto. Las 4 o 5 personas con las que más pasamos tiempo tienen una influencia enorme en nuestra vida. Entendiendo esto, lo que quiero es que empecemos a cuidar mucho a quién escuchamos, con quién hablamos, con quién compartimos nuestro tiempo. Aprendamos de Rockefeller. ¿Queremos ser grandes líderes? Tenemos que pasárnoslas con grandes líderes. ¿Queremos ser positivos? Vamos a rodearnos de gente positiva. Vamos a rodearnos de gente que aporte. Al principio, esos cambios cuestan. Luis, pero es que la negativa es mi mamá. ¿Cómo hago? ¿Cómo me separo de ella? No tienes por qué separarte de ella. Solamente ten cuidado con lo que entra en tu mente. ¿Sí? Ten mucho cuidado con lo que escuchas, con quién hablas. Porque eso es base de lo que siempre hemos hablado. ¿Qué pasa cuando un líder está bien? ¿Cómo trata a su gente? Bien, ¿verdad? Encuentra soluciones. Responde de una forma asertiva. Y por eso es que estamos hablando aquí del autoconocimiento. Hace ratito escuchaba que decía una persona que decía, creo que María, decía, es que a veces me siento de una forma y no sé por qué. Bien, ese no sé por qué proviene de un pensamiento. Algo pensamos. Y vean qué poderoso es esto que les voy a decir. Hay olores que a ustedes los hacen sentir de una forma. ¿Sí? Lidia, ¿tienes algún ejemplo que darme? Un olor que te haga sentir bien o te haga sentir mal. Bueno, sí, hay lugares que uno pasa o en ambientes donde uno está y hay olores que no van acorde a como uno, al lugar donde uno está, pues. Ok. Si yo estoy en una clínica, yo no quiero que haya un mal olor. Yo quiero que por lo menos mínimo que huela a medicinas, no Ujú, que sea un lugar horrible. Entonces, ujú. a veces uno va a que a un almacén y de la acumulación de gente hay olores y eso mejor no estar allí y uno se siente mal y uno se va. ¿Te ha pasado, Lidia, que rechazas a una persona por un perfume? Definitivamente que Sí, sí. ¿verdad? Vean Sí, esto ya, y qué importante es, Lidia. A veces, ese mismo perfume genera rechazo en unas personas, tristeza en otras personas y bienestar en otras personas. Bien,
Y aquí es donde justamente quiero reafirmar lo que estamos hablando de la realidad. Es que esa enfermera no la soporto. No la soporto, no me cae bien, no sé por qué. O sea, ella tiene algo que no soporto. Y resulta que no nos hemos dado cuenta, pero ella usa el mismo perfume de una persona que hace 10 años o 5 años atrás tuve un problema con ella. Es que no sé qué tiene, no la soporto. Es un simple olor. Vean lo que me pasó a mí, algo bastante particular y supe cómo reconocerlo porque me pasó con un vendedor de un lugar donde mi esposa y yo queríamos ir y cuando llegué al sitio me sentí mal, no quería estar ahí. Y le dije a mi esposa, no quiero esto, no quiero. ¿Pero por qué? Si a mí me gustó, no sé, algo pasa, pero no lo quiero. No, ese señor no me cayó bien. Pero después yo dije, esto es un filtro perceptual, ¿por qué no me cayó bien? ¿Saben qué descubrí? Que yo tenía un apartamento que se lo alquilé a un hombre que lucía como él. Y ese hombre tuvo una mala experiencia, me dejó muy mal mi apartamento. Así que yo rechazaba a esa persona y ese hombre se me pareció a él. Así a veces nos pasa. Y tenemos que estar conscientes como líderes de eso. Bien. Más allá de esto, quiero compartirles. Esto no es lo que quiero compartirles. ¿Sí? Dios, me enredé aquí. Quiero compartirles estos 5 rasgos de la personalidad. Vean qué interesante es. Raymond Cattell tiene unos estudios muy interesantes con respecto al tema de la personalidad. De aquí yo quiero que ustedes se ubiquen rápidamente. Son 5 grandes rasgos de la personalidad. Bien. Ana Isabel, ¿ves mi pantalla? Sí. Bien. 5 grandes rasgos de la personalidad. No quiere decir que son los únicos 5 tipos de personalidad para nada, sino que se englobaron todos esos tipos de personalidad en 5 grandes rasgos. El primero de ellos es una persona abierta. Es una persona abierta, una persona que está siempre en busca de aventura. Es esa gente que le encanta lanzarse por paracaídas, que le encanta surfear, los deportes extremos, nuevas experiencias. Es esa persona que se va de viaje y no planifica nada. ¿Bien? ¿Alguien se reconoce ahí? Ahorita les abro los micrófonos para que me digan dónde se ubican. El segundo de ellos es el extrovertido. El extrovertido disfruta muchísimo las actividades sociales, bailar, las actividades donde hay grupos grandes. Es esa persona que normalmente es el centro de atención. Tiene un don increíble para comunicarse y para mantener la atención de las personas. Está la persona amable, que ya su mismo título lo describe. Es una persona afable, sociable, que le gusta justamente ayudar a los demás. Está la persona responsable, que es esa persona que llega a tiempo, cumple sus metas, tiene sus objetivos claros. Y está el neurótico. El neurótico es justamente ese que piensa siempre que todo va a salir mal, que siempre va a haber un problema, que siempre va a pasar algo. Todos tenemos estos rasgos de personalidad en mayor o menor medida. Bien, pero quiero que sepan que definitivamente, aun cuando el 50% de la personalidad se hereda, solo el 50%, el resto se construye a través de experiencias, a través del entorno, a través de las personas con las que compartimos tiempo y muchísimos otros factores. Pero puede ser que yo tenga un poco de extrovertido, un poco de amable, me lidera un poco el ser responsable y ahí voy entonces definiendo en torno a esto mi personalidad. ¿Por qué es importante para un líder conocer las personalidades? Abro preguntas. ¿Por qué yo tengo que conocer estos 5 grandes aspectos de las personalidades? ¿O para qué? Quizás es la pregunta. Porque lógicamente en el equipo de trabajo, o sea, uno va a interactuar con diferentes tipos de personas, no todos van a ser igual que nosotros. Y no podemos esperar que todas las personas vean las cosas como nosotros las vemos y que respondan de la manera como nosotros responderíamos. Así mismo es. Gracias, Sur. Excelente. ¿Alguien más tiene una opinión? Ya estamos un poco agarrando confianza, pero quiero que se relajen, ¿sí?
Aquí no vamos a juzgar respuestas correctas ni incorrectas. De hecho, no existen respuestas correctas ni incorrectas. Estamos todos aprendiendo, estamos todos construyendo el conocimiento. Así que opinen. Elvia, Se me ocurre también que así te veo la mismo, mitad de la cara, Elvia. Ahora sí. se me ocurre también que así mismo como hay distintos rasgos de personalidad, esas personas van a tener como distintos como puntos fuertes. Y Ok, así mismo pudiésemos como hacer que esa persona explotara ese potencial o esa capacidad. me encanta, me encanta. Eso es una de las cualidades también importantes del líder, que tiene que tener la capacidad de reconocer los talentos de su talento. Bien, para buscar la forma justamente de que sigan desarrollando ese talento y ubicarlo en las funciones, en los puestos donde puede aportar más. Gracias, Elvia. ¿Alguien más? Quiero que abran los micrófonos y me empiecen a describir el señor de la derecha. Solo con la foto. Descríbanlo. Dígame qué hace. Dígame cómo se comporta. Dígame todo lo que se les ocurra de él. Energético, desinhibido, Bien, activo, bien. ¿Qué más? Abierto. Abierto. ¿Qué más? Eufórico. Eufórico, genial. ¿Qué trabaja? ¿Qué estudio? ¿Qué estudia? Póngale cualquier cosa que se les ocurra según esta foto que estamos viendo. Joven. Joven. Bien. ¿Qué estudia él? Ok, ¿en qué trabaja él? Guía turístico. Guía turístico. Bien, me gusta. Parece, ¿verdad? Por la ropa. ¿Qué más? Lo siento como descomplicado. Ok, me gusta. Me Ahora recuerda vamos. al alcalde. ¿Cómo dice? Me recuerda un poquito al alcalde de Panamá. Como en la onda. Ahora vamos al señor de la derecha. Háblenme de él. Sereno. Bien, ¿qué más? calmado, Relajado. ¿Cómo con- dijiste? Lo último no amable, escuché. Amable, ¿qué más? Muy seguro. Muy seguro. brinda confianza, calidez, Perfecto. Excelente. Exitoso. Exitoso. Pero el señor está fumando, él no está nada saludable porque él tiene como un cigarrillo en la mano. Nada que ver. Inversionista. Bien. Muy intelectual, Intelectual. ¿Les parece honesto? pareciera. ¿Ah? ¿Les parece honesto? No sé. Estos dos personajes que ven aquí, el de la izquierda es un genio multimillonario que creó, yo no sé si ustedes han visto este aparato de realidad virtual que se llama Oculus, que es el que usa Facebook, ¿sí? Un sistema de realidad virtual que Facebook le compró por $2.000 millones. Es un genio. Del lado derecho es Bernie Madoff, ese señor con el cigarrillo. Es uno de los estafadores más grandes que ha tenido la historia de los Estados Unidos y probablemente del mundo. Se estima que estafó entre 20.000 y 60.000 millones de dólares. ¿Por qué les traigo esto a colación ahorita? ¿A quién se le ocurre el por qué? La apariencia nos puede confundir. Así Por mismo, la percepción que uno tiene de cómo se ve. así mismo es. Y justamente esto es lo que yo quiero que ustedes como líderes aprendan a ver, que la realidad muchas veces pasa por filtros perceptuales y nosotros tenemos que ser muy objetivos en todas estas situaciones. Les confieso rápidamente que una vez estaba en un concesionario de autos Ferrari
Yo pasé por ahí, estaba en un centro comercial y estaban los autos ahí. Por supuesto que llaman la atención, son hermosísimos, yo me paro a ver. Y el vendedor me empieza a vender con una euforia. Y yo enseguida le dije, discúlpame, pero yo no tengo para comprar un auto de esto. Y el hombre sonríe y me dice, mira, Luis, no me dijo Luis, me dijo, mira, tú no te imaginas el tipo de personas que a mí me compran estos carros, me dice él. Así que yo no descarto a nadie. Entonces, al final no tiene nada que ver con el proceso del éxito o del dinero. Lo que les quiero decir con esto es que el líder tiene que tener una objetividad en su realidad. ¿Bien? Siempre ser objetivo, sobre todo con los procesos de sentimiento. Como yo les decía, esta persona no me cae bien, pero ¿por qué no me cae bien? Es que tiene una voz chillona que no la soporto. Probablemente en tu infancia había una persona que no te hacía sentir bien, mamá, cualquier persona, y la relacionas y por esa misma razón esa persona no te hace sentir bien, pero eso no tiene nada que ver con esa persona. ¿Bien? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a autoanalizarnos como líderes. ¿Alguna pregunta en este bloque? Bueno, continuamos con el proceso de conferencias. Doctora Lesneika, ¿está de acuerdo con que demos 5 minutos de descanso? Sí. Vamos a dar 5 minutos de descanso. Sí, 5 Vamos al minuticos baño. de descanso. Apaguen las cámaras, no hablen nada. Todo el mundo a descansar 5 minutos. Estamos en sala. Sí. Ok, nos vamos reincorporando. Vamos a retomar. Vamos a retomar la frase para que nos recordemos esto. El líder es de retos. Si no lo reta el entorno, se reta el mismo. ¿Y por qué se los recuerdo? Porque ahora nos vamos a el líder, un gran comunicador. Ese liderazgo orientado hacia el logro de la sinergia. Y por eso es que el líder siempre que está en constante reto. El líder siempre va a ser proactivo, siempre. O sea, un líder que no sea proactivo, hay un factor que le falta, ¿no? Como líder. Porque el líder siempre es visionario, está pensando más allá. El liderazgo orientado hacia el logro de la sinergia nos lleva a que hay una expresión de identidad, un sentido de pertenencia. El líder siempre tiene ese sentido de pertenencia en el lugar donde está. Porque si nosotros no tenemos sentido de pertenencia, difícilmente nos identificamos y difícilmente vamos a hacernos dueños de esos procesos, de esos entornos donde estamos y por lo tanto no apostamos ni apuntamos al logro de objetivos. Cuando yo tengo ese sentido de pertenencia, ¿qué pasa? Yo conecto, yo hago comunidad con eso. Y todo esto del sentido de pertenencia viene por la visión, comunicación, colaboración y flexibilidad y responsabilidad. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Repaso, expresión de identidad, tengo sentido de pertenencia en el entorno donde estoy. Conecto con la comunidad. Si yo tengo sentido de pertenencia, yo voy a conectar rápidamente con la comunidad y también voy a contagiar, porque esa es la palabra, voy a contagiar a esa comunidad de ese sentido de pertenencia. ¿Para qué? Para motivarlos y poder inspirar. Entonces, en el momento que el líder conecta desde la pertenencia, inspira, motiva al otro, porque siempre vamos a decir algo que no va a estar fuera, es algo que debe estar permanente. El líder es ejemplo y es ejemplo en la medida que inspira. Y inspira, ¿por qué? Porque el líder tiene visión. Cuando un líder tiene visión, el líder está un paso más adelante. Y eso lo hace que tenga escenarios exitosos, porque el líder se adelanta muchas veces a los acontecimientos y como es visionario, siempre maneja escenarios, desde los escenarios menos posibles hasta los escenarios más exitosos. Entonces, desde esa visión los comunica, importante, para que su grupo, su equipo de colaboradores esté consciente de que se pueden presentar escenarios y hay que manejar variables, y esas variables son las que van a conducir al éxito. Hola, Y niñita, en, buenas noches. y en eso está la motivación. Por eso es que vive inspirando a su entorno. Colabora, un líder es colaborativo. El líder le encanta un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque invita a todos sus colaboradores a participar.
El líder nunca trabaja solo. El líder siempre se rodea de su equipo y cada quien tiene un rol. Y algo importante en esta parte colaborativa, el líder en esta parte colaborativa se da cuenta también de esos liderazgos emergentes. Importantísimo saber qué líderes están emergiendo en cada uno de nuestros procesos, porque esos son líderes a los que uno les designa actividades y permiten que los equipos también funcionen de manera excelente. Porque si tienes un liderazgo innato dentro de los equipos, te das cuenta que funciona, entonces tú repartes las acciones y puedes delegar. El liderazgo, un buen líder delega porque confía en su equipo. Es flexible, se toman las decisiones en los momentos que se pueden tomar, se toman en equipo, se comparte la información para tomar decisiones, flexibiliza las maneras de trabajo. ¿Y por qué la flexibiliza? Porque el líder escucha a su equipo, porque el líder sabe que pueden haber otras maneras de hacerlo y lograr mejores resultados. El líder se da el espacio de aprender de su equipo de trabajo y ahí viene la flexibilidad. Y por supuesto, un líder tiene que ser responsable. La responsabilidad pasa por cumplir con él, empezando por él mismo, ser responsable él y ser responsable con lo que está haciendo, ser responsable con su equipo de trabajo, ser responsable con la empresa, ser responsable como persona. Y en esa responsabilidad incluye también el respeto, en esa responsabilidad incluye la coherencia, en esa responsabilidad incluye la empatía. Todo eso es parte de la responsabilidad de un líder, porque él sabe que tiene una responsabilidad no solo con él, sino con un grupo de personas que dependen de él y dependen en el mejor sentido de la palabra porque él es su guía, él es su motivador. Aunque sabiendo, esto es importantísimo, saber que si un líder no está en el momento, en su equipo siempre hay alguien con la capacidad de asumir liderazgo y el líder se encarga de eso también. Hasta eso es cuidador. Por eso es que cuando les decía en la parte de la colaboración, comunicación y colaboración, él se da cuenta ese liderazgo potencial, ese liderazgo emergente y le da el espacio para eso, para que el día que él no esté, por cualquier circunstancia, él sabe que su equipo de trabajo es capaz de lograr las metas porque trabajan en sinergia. Entonces, esto es bien importante. O sea, el líder no es que soy yo, soy el que guía, soy el que hace todo y no le doy espacio a mis colaboradores para que ellos también crezcan y para que muestren las capacidades que tienen como líder. Y hay muchos que surgen dentro de los entornos, surgen liderazgo que, bueno, tenemos que potenciar ciertas debilidades y cuando las logramos potenciar, wow, nos quedamos sorprendidos del liderazgo que tiene esa persona. Entonces, aquí era un poco lo que decía Luis, o sea, los juicios hay que dejarlos. No podemos enjuiciar, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta la capacidad que puede tener esa persona cuando le damos la oportunidad de desarrollarse. Y esto es importante. El líder, por eso es que el líder es el gran comunicador. La comunicación asertiva es fundamental en un líder. La buena comunicación da buenos logros. El líder se asegura de que las instrucciones que va impartiendo sean recibidas completamente. Entonces, él se encarga de verificar comprensión. Eso es importante. Cuando ustedes den una instrucción, verifiquen comprensión. Yo lo hago con práctica. Yo puedo dar una instrucción y verifico que mi colaborador entendió. Y lo hacemos de la mejor manera. Yo por lo menos lo practico. Cuando doy la instrucción, sigo hablando con mi colaborador y de una manera u otra llego al punto de la verificación. O sea, estás claro en lo que debemos hacer, porque me incluyo, no es lo que tienes que hacer, sino en lo que debemos hacer. Para llegar a esto, sí, estoy claro. Tenemos que hacer esto y lo hago de esta manera y puedo llegar. Y también le doy el espacio a mi colaborador para que me diga, mira, creo que lo podemos hacer de esta otra manera, igual vamos a llegar a la meta. Entonces ese es el espacio de la confianza que brinda el líder. Pero el líder tiene que ser estratégico en que sus colaboradores comprendan las instrucciones que se están dando. Por eso es que la comunicación es vital. Interesante, diálogo de reflexión. ¿Cómo te ves? Miren la imagen. ¿Qué les dice esa imagen?
¿Qué le dice esa imagen con respecto a la pregunta? ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Qué les dice esa imagen? Cuando ustedes se ven en el espejo, ¿qué ven? ¿Cómo se ven? Eso es un buen ejercicio, ¿no? Verse el espejo, porque eso es una de las partes de cómo me veo, quién soy. Realmente, aunque parezca algo banal, realmente me gusta lo que veo. Tiene mucha relación con lo que hablaba Luis anteriormente, o sea, con ese relacionarme conmigo misma y con eso de que puedo estar transmitiendo a lo externo. Y si yo no me siento bien conmigo mismo, ¿qué puedo hacer yo afuera? ¿Me voy a sentir bien con los demás? ¿Me voy a sentir bien con el entorno? Están reflexionando. Les voy a dejar que sigan reflexionando un poco sobre eso, porque esto es bien interesante. Ajá, escucho. ¿Alguien que quiere intervenir? Licenciada, sí me dejó pensando. Doctora, sí me dejó pensando y me comenzaron a hacer esas preguntas y dije, ay, hay cosas en las que tengo que pensar y trabajar mucho. Eso es importante reconocernos. El trabajo cuando empieza a lo interno es un trabajo que a veces es arduo, lo digo por experiencia. Cuando uno toma la decisión de trabajarse a uno mismo, este es un trabajo, sí es un trabajo, pero es sumamente interesante y a lo largo del camino, porque es un camino, es interesante porque te descubres y en la medida que te descubres, te permite eso, ir sintiéndote bien y creciendo tú mismo. Entonces, los invito a que se sumerjan en ese mundo de introspección que las va a llevar, por ende, a un crecimiento personal y ese crecimiento personal va a impactar en su entorno. Llámese familia, llámese equipo de trabajo, llámese relaciones interpersonales. En cualquier escenario que se desenvuelvan, ustedes van a ser capaces de liderarse ustedes mismas y, por supuesto, ser ejemplo y reflejar ese liderazgo y en su entorno laboral, por supuesto, hacerlo que se ejecute y que crean en ese poder que tienen ustedes como líder y afianzar a su equipo de trabajo. Entonces tienen, valga la redundancia, trabajo que hacer porque vamos a empezar con ese trabajo de introspección para yo también descubrirme y saber cuáles son esa potencialidad que tengo allí que no me he permitido sacarla. Y eso es importante. Hoy se han dado cuenta que le estamos mandando a ejercitarse. Ya sabemos la parte teórica del líder, que debe tener un líder, cómo debe ser un líder, qué hace un líder, hacia dónde va un líder. Eso es importantísimo. Pero cuando yo, persona, me estoy reconociendo como líder, tengo que hacer un trabajo, como se lo hemos dicho, a nivel personal. Y debo plantearme muchas situaciones. En este caso, las estamos invitando a que en el caso de la salud, ya lo vivimos. No tenemos que, yo creo que imaginar mucho con el COVID. Ya lo vivimos. Aquí le estamos diciendo que se planteen que hay un brote de una enfermedad infecciosa en tu centro de salud. Ya lo vivimos a nivel mundial. Los pacientes están llegando en grandes cantidades, el personal está abrumado y hay escasez de suministros médicos. El COVID causó todo esto. Esa experiencia que al inicio, cuando nosotros nos estamos conociendo, muchos plantearon, es una de las partes que ustedes han vivido. Entonces, que esperemos que no, pero esos son los escenarios improbables, los famosos que les dije en la clase pasada, cisnes negros que suelen aparecer que nosotros ni nos imaginamos, pero ya con el COVID no queremos que suceda, más sí debe haber un escenario, digo yo, en los centros de salud, eso lo saben ustedes mejor, de manejar quizás ciertas condiciones en caso de. Entonces, ¿cómo gestionan esas crisis? Una crisis que también se habló en la clase pasada cuando no hay energía eléctrica y no dispongo de plantas que me permitan y tengo pacientes en, ¿cómo se llama? En sala quirúrgica, tengo pacientes en terapia intensiva. Se da casos donde vienen intoxicaciones, grandes cantidades de personas intoxicadas
porque estaban en una reunión, estaban en un evento y resultaron intoxicados. ¿Qué pasa con esas situaciones? ¿Cómo ustedes eh, identifican ese problema, esas prioridades? Porque estamos en una emergencia y en una emergencia a lo mejor quizás no nos da tiempo de estar destacando, ¿no? Ni dirigiendo de la mejor manera organizadamente porque hay una emergencia. Entonces, como líder, ¿qué hago en ese momento? ¿En qué me centro? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo me trazo ciertas estrategias que son las inmediatas? Hay una inmediatez. Aquí sí vamos a decir que no es que lo importante está sobre lo urgente, no, es una urgencia y hay que atenderla. ¿Cómo busco establecer ese mensaje clave, esa comunicación de manera de que ya cada quien sepa hacia dónde va dirigido, simple y llanamente con una comunicación breve, pero quizás efectiva e impactante? ¿Cómo yo voy preparando a mi equipo de trabajo para cuando se suscite un tipo de situación de esta, cada quien sepa qué es lo que debe hacer? Escucho. Se les ha presentado una, aparte de lo que ya hemos vivido con el COVID, en su centro de salud se han presentado ciertas emergencias que tienen que atender y no les da tiempo a hablar con su equipo de trabajo y su equipo de trabajo sabe qué hacer. Se autolideran ellos con la práctica de que tienen un líder que los ha motivado, los ha enseñado, les ha marcado una pauta en caso de, porque es importante que el líder le dé autonomía a su personal y que su personal sepa lo que ellos tienen que hacer sin que el líder se lo esté diciendo. ¿Lo han vivido? ¿Lo experimentan? ¿Sus líderes le dan ese espacio de confianza a ustedes? Están pensando mucho. No creo que no hayan vivido una situación, aparte del COVID, en sus centros de salud de emergencia donde hayan tenido que actuar, pero ya actúan bajo parámetros que la práctica se los ha venido dando. Y lógicamente, después que pasan esa emergencia, ¿qué pasa? ¿Cómo manejo esas lecciones aprendidas? ¿Cómo transmito a mi equipo de trabajo lo que vivimos y cómo sacamos de allí experiencias que nos puedan servir a largo plazo? ¿Qué pasa en caso de emergencia? ¿Cada uno sabe lo que tiene que hacer o tiene que esperar que su líder le indique lo que tiene que hacer? Bueno, no sé, buenas noches. No sé Buenas noches. no sé qué tanto una crisis de por un brote infeccioso, pero puedo comentarles de una crisis en salud y pasa actualmente esta semana en donde para operar usamos un cauterio, ¿no? Y la cuestión es que se dañaron los cauterios. En el hospital se dañaron como 3, 4 y se han tenido que omitir cirugías y bueno, todo un caos. Y todo el mundo pelea porque todo el mundo quiere cumplir con su programa quirúrgico. Y bueno, estaban ahí, luego vino la empresa que es la que va a gestionar o la que se ganó la licitación y dice, sí, le vamos a traer 7, pero dentro de 22 a 31 días. Claro. O sea, entonces todo el caos y la cosa. Y yo lo que hice fue comentarlo, porque había una pelea, todo el mundo, no, yo quiero mi programa, y entonces yo digo, oye, pero ¿por qué no nos dividimos? Y unos programamos en la mañana, y bueno, ni modo, tendremos otro grupo que trabajar en la tarde. Bueno, no es lo que queríamos, pero bueno, estamos en una urgencia y esperemos los 30 días y bueno, o nos dividimos una semana unos en la mañana, otros en la tarde. Y ya como que quedaron como, sí, ¿verdad? Pero en un principio, o sea, era puño y patada, ¿verdad?
Entonces, como ya quedamos esta semana, el grupo va a estar en la mañana, y el que está en la tarde para la siguiente cambia y bueno, para que todo el mundo sea feliz, ¿verdad? No, Ay, no sé si sí, es que es parte importante y gracias, porque ahí nos estamos dando cuenta que no solo es que está la parte médica que ya no es responsable de eso, pero que hay vidas quizás en juego porque necesitan de una operación. ¿Y qué pasa con el proceso de suministros médicos? ¿Por qué el proceso de suministros médicos se espera a que pase esto y no hay en almacén la garantía de tener esos suministros médicos de suma importancia? Entonces, ya aquí vemos que como muchas acciones o ciertas acciones pueden también impactar directamente en nuestro proceso y como líderes debemos buscar la solución, perdón, la que sea más acorde en función, en este caso, a los recursos que tenemos, porque no depende de ustedes el suministro del, del, del bien, del producto. Dependen de otro proceso, pero que los afecta directamente. Y ustedes están buscando la mejor solución para poder atender, aunque no va a ser en el tiempo que debería ser. Y bueno, sabemos que hay personas que a lo mejor, espero que no sea así, están en riesgo su salud, su vida porque no van a ser operadas en el tiempo que a lo mejor deberían ser operadas. Entonces ya vemos cómo ciertas decisiones impactan en nuestros procesos e impactan a lo mejor de una manera negativa. Pero ahí nos preguntamos, ¿qué pasa con el proceso de suministros médicos que no tomó la previsión de? Si es algo que se utiliza tan frecuente, si es algo que puede tener un desgaste, si es algo que se puede dañar, ¿por qué no tomo la previsión de tener repuestos? Entonces son preguntas que les dejo y así pasa con los procesos, ¿no? Y eso es importante siempre. Por eso es que el líder es proactivo. El líder es proactivo. El líder hace prospectiva. El líder se maneja en escenarios. Y eso es muy importante. Porque así evitamos que pase este escenario que por lo menos está pasando en el caso que nos compartieron. Gracias. Entonces, bueno, todo reflexión. ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber mejorado? En el caso de lo que nos estamos planteando, ya vimos la situación, o sea, buscamos manera de que con lo que tenemos podamos tener una solución a corto plazo y esperar que eh, el equipo que necesitamos llegue. ¿Qué puedo mejorar? Quizás en un futuro tener una relación o una comunicación, una reunión con el personal de quien se encarga del suministro, exponer la situación y pedirles que, bueno, que tienen que abrir el proceso de cotizar, el proceso para la compra, quizás con un tiempo de antelación, o manejar de que hay que ver la vida útil de ese producto, de ese equipo que están usando, y tomar la previsión de que eso tiene una vida útil de tanto tiempo y tanto tiempo antes se tiene que empezar a hacer el proceso. Entonces ahí empieza todo un proceso de toma de toma de decisiones, pero toma de decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque estamos evaluando el proceso antes, estamos siendo previsivos. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos siempre, ¿qué hice y cómo podría mejorarlo? En situaciones de emergencia, nos quedan las lecciones aprendidas que nos permiten manejarnos en escenarios futuros. Y muchas veces este diálogo de reflexión pasa, ¿qué me falta mejorar? ¿Qué me falta potenciar, diría yo? Me gusta esa parte. ¿Cómo me puedo potenciar como líder? Teniendo confianza en mí mismo, siendo auténtico, siendo empático, manejando la resiliencia, importantísima la resiliencia, y es ese espacio que nos permitimos de revisarnos. Orientación al crecimiento, un líder tiene que estar en crecimiento constante para también hacer crecer a su equipo. Y la capacidad reflexiva. El líder tiene que reflexionar todos los días y por eso es que los estamos llamando a reflexión, por eso es que lo estamos llamando a que se conozcan, a que ustedes puedan valorar cada experiencia que viven, sacar lo mejor y tener lecciones aprendidas, porque de eso se trata. Estamos en una mejora continua.
Yo planifico, organizo, ejecuto, hago seguimiento, hago control, reviso, saco las lecciones aprendidas, donde lo hice bien perfecto, donde no lo hice bien, también lo reviso, qué pasó allí, considero lo que pasó y vuelvo otra vez a mi plan y vuelvo a hacer el círculo, como decimos, de calidad, ¿no? Entonces, eso hace el líder también con él mismo. Me reviso cada día, tengo esa capacidad reflexiva, no solo de mí, como persona, sino de lo que pasa en mi entorno y cómo puedo desde esa reflexión impactar positivamente en mi equipo de trabajo. Y despido este bloque por hoy. Lo que dice Maxwell. Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Porque el líder que conoce el camino no se queda con el camino solo. O sea, conoce el camino, empieza a transitar ese camino y le muestra a sus colaboradores el camino para que ellos también puedan hacer su camino a futuro. Gracias. ¿Alguna acotación, alguna observación, algún comentario sobre esta parte? Porque yo me despido de este bloque, voy a seguir en clase porque ya Luis entra a ser parte del cierre de la actividad de hoy. ¿Alguna opinión, alguna reflexión de este segundo bloque? Bueno, de este tercer bloque, segundo mío. Están pensando mucho, están reflexionando. Sí. Los pusimos hoy a reflexionar mucho, a pensar en ustedes, en esa autorreflexión y cómo vamos a hacer, tener la capacidad de reconocernos a nosotros, tener la capacidad de decirnos, hey, llegó el momento de hacer cambios, pero esos cambios para positivo. Y eso es lo importante. Yo Luis, la voy a palestra es toda empezar tuya. con una pregunta, pero necesito 5 respuestas mínimo. Bien, así que necesito 5 personas que me comenten. ¿Cómo puedo mejorar? Debería ser mis estados emocionales o mi estado emocional en base a la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Cómo puedo mejorar mi estado emocional? Cuéntenme. Nitzia, Buenas hablaste. noches. Buenas noches. Ajá. Definitivamente con la meditación. La Genial. ciencia y la evidencia científica nos habla mucho de la meditación como una herramienta fundamental. Podría ser en las mañanas o al finalizar la noche o la jornada laboral, en una introspección de cada uno, pero me ha funcionado la meditación, aparte la lectura de muchos libros que tienen que ver con liderazgo, autoayuda, entre muchas cosas más. Gracias, Nitzia. Excelente. Primera participante, te necesitamos 5. Segunda, Aromaterapia, aromaterapia. aromaterapia. Excelente. Actividad física. Perfecto. Ejercicio. ¿Qué Yo, más? yo, yo pienso que primero hay que saber conocer y valorar, validar la emoción. Ok. ¿Cuál es? Porque muchas veces no sabemos cuál es, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Perfecto. Autorreflexión, autoconocimiento. Si no sabemos qué tenemos, ¿cómo podemos mejorarlo? Si no reconocemos qué nos pasa, ¿cómo mejoramos? No vi quién me dio ese comentario. ¿Quién fue María Fernanda? Bien, 3. Nos faltan 2. ¿Qué más nos dice la evidencia? ¿Cómo mejoro mi estado emocional? A través de una técnica que se llama el mindfulness, que fue lo que dijo la compañera. Ujú. Además de la meditación, uno estar consciente del presente, no pensar en el pasado, no pensar en todas las posibles cosas que pueden venir en el futuro. Gracias, María Fernanda. En los últimos módulos vamos a estar trabajando justamente con el Mindfulness. mindfulness. Gisela, Ah, pienso que abriendo espacios personales para hacer cosas que nos gustan, ok. pero son como cosas de mí para mí. ¿Me explico? Ujú. Gracias. Muy importante. Muy importante. Como Compartiendo con la gente. bailar, Bien. pasear,
por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho bailar y yo creo que puedo sentirme como quiera que sea, pero si bailo es otro nivel. Gracias. Como se dan cuenta, gracias por sus comentarios muy asertivos. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestro estado emocional. La ciencia incluso nos habla sobre la alimentación. La influencia que tiene la alimentación saludable en nuestra emocionalidad es enorme. De hecho, hoy en día se está hablando de la microbiota intestinal. No hoy en día, tiene muchos años hablándose de eso, pero la evidencia habla mucho de cómo este segundo cerebro, que es justamente el intestino, influye en nuestros procesos emocionales y cómo mejorando nuestra alimentación mejora la microbiota y a la vez mejora nuestra emocionalidad. Al final, son muchas cosas que podemos hacer, pero es algo muy personal. Depende de todos nosotros entender que un líder que está bien emocionalmente es un líder que gestiona mucho mejor a su equipo. ¿Bien? En función de esto, quiero preguntarles cuáles son sus gatillos. Todos tenemos gatillos emocionales. Todos tenemos cosas que nos disparan. ¿Sí? Algunas personas, Luis, cuando me llevan la contraria. O sea, si yo soy el jefe y viene alguien y me dice algo, enseguida exploto porque no me gusta que me lleven la contraria. Bien. ¿Qué, qué pueden decirme acerca de sus gatillos? ¿Quién reconoce algún gatillo? En lo personal, buenas noches para todos. ¿Sí? En lo personal, más que, bueno, me incomoda un poco cuando el equipo de trabajo quiere saltarse protocolos que son necesarios para atender al paciente, para proteger al paciente y para protegernos nosotros mismos también, ¿verdad? Entonces, cuando quieren ir rápido, pues porque nosotros trabajamos en base al tiempo también y me quiero saltar esos protocolos porque creo que voy a ahorrarme tiempo, ¿verdad? Cosa que en realidad no es así. Ujú. Entonces, y pongo en riesgo, no solamente, pongo en riesgo mi persona, el que atiende, y puedo poner en riesgo también a otros pacientes. La Entonces, seguridad del paciente, claro. aquí es donde yo no conecto con eso, ¿cómo le digo? No hago, no alianza, es otra palabra. Eso te desquicia, te desequilibra, te Ah, molesta. Es un sí, gatillo, ¿verdad? Bien. porque no cabe allí, no Eso es cabe. importante que lo reconozcas porque sabiendo cuál es uno de tus gatillos, debemos buscar la forma justamente de prever ese tipo de situaciones. Sí, Entrenando bien al personal antes de que pase, explicando bien los procesos, el porqué de los procesos para no llegar hasta ese punto. es- Gracias, usuario Zoom. Si no ponen el nombre, no puedo reconocerlo. Gracias, usuario Zoom. lo irá. Gracias, Lola. ¿Quién más? ¿Quién más reconoce un gatillo emocional? Hola, Hola, estoy María llegando a Fernanda. casa de la universidad. Bueno, Bienvenida. para mí, puedo decir que el más, la falta de comunicación o la comunicación a medias. Ok. Porque cuando no nos comunicamos, hay cabida a muchos errores, a mucha falta de comprensión y no podemos realizar los procesos de la manera correcta. Procesos en toma de muestra del paciente, yo soy del área de laboratorio, al momento de dar indicaciones al paciente, al momento de darle indicaciones a nuestros superiores o para procesar algún tipo de muestra. Ese es algo que a mí de verdad me desquicia y me molesta enormemente. Del 1 al 10, 20. Genial. Gracias, María Fernanda. Ahí está. Reconocer nuestros gatillos. Gisela, creo que ibas a decir algo. ¿No? ¿Sí? Quizás no tanto en cuanto al equipo de trabajo, pero los abusos. O sea, de verdad me molesta mucho cuando alguien es abusivo hacia mí o hacia otra persona. Eso sí, no lo tolero, no me gusta, no permito abusos ni hacia mí ni hacia otro. Ya ahí sí reacciono, la verdad es que sí. Genial. Y es un gatillo, y eso es lo importante de lo que estamos hablando, ¿no? Del autoconocimiento. Ya yo sé qué es lo que a mí me hace molestar o me hace desestabilizar. Y vean esto qué interesante. Normalmente nosotros nos comportamos sin querer como una olla de presión.
¿sí? Vamos acumulando durante el día cansancio, frustraciones, problemas, molestias, y todo eso se va almacenando, se va almacenando, se va almacenando. Y muchas veces descargamos esa presión con alguien. ¿Alguien reconoce con quién descarga esa presión? Sí, sí lo reconozco. Ujú. Lo descargo lastimosamente en mi casa y estoy tratando con todo mi ser de gestionarme para no hacerlo pues en la casa. No soy grosera, pero sí se me siente el ánimo bastante caldeado y estoy trabajando en eso, pero me es muy difícil. Gracias por tu comentario, María Fernanda. Y es lo natural, ¿sí? Que nosotros descargamos la presión con las personas que no nos van a dejar de querer, que no nos van a dejar de amar, que están ahí para nosotros. Normalmente descargamos la presión con la persona más cercana y más importante en nuestra vida. Una persona que no tiene nada que ver con lo que nos está pasando, pero nos descargamos con ella. Y sí, es verdad, no podemos explotar, tenemos que descargarnos, pero como líderes, aprendan a descargar la presión de otra manera y con otra situación que no sea con esa persona más cercana. A veces es con nuestros hijos, a veces es con ellos, ¿sí? Que no tienen ni idea de lo que está pasando. Pero falta una chispita, pasa algo y enseguida descargo todo eso y qué culpa tiene ese pobre ser de todo eso que me está pasando a mí. A veces deterioramos su autoestima, deterioramos su seguridad, su confianza, por nosotros no saber cómo gestionar esa presión y esas emociones del día a día. Y es muy importante que ustedes como líderes entiendan que es natural descargarse. Necesitamos descargarlo. Pero también reconozcan que no nos debemos descargar con las personas incorrectas. Bien. Una acotación aquí. Esta técnica a mí me encanta. Esto es una técnica extraída de una metodología de la Universidad de Harvard en cuanto al tema de negociación y resolución de conflictos. Y una de las cosas que establece esta metodología es que cuando estás ante una situación de conflicto, de problemas, subas al balcón. Bien. Cuando empiecen a practicarlo, se van a dar cuenta que funciona. ¿Por qué? Porque empiezan a ver las cosas de una perspectiva diferente. Empiezan a ver las cosas desde el balcón. Cuando uno sube al balcón, ve las cosas desde arriba. ¿Sí? Y eso es lo que parte de lo que enseña esta metodología que dice, hey, yo estoy allá abajo con esta situación, este problema, este estrés. Pero mientras yo esté ahí adentro, no me doy cuenta de la solución. Pero cuando subo al balcón y veo las cosas desde una perspectiva diferente, entonces entiendo las cosas con objetividad. Y esto es una tarea que les voy a dejar a ustedes con cada una de las situaciones a veces reactivas que se dan durante el día, de que antes de hacerlo, suban al balcón. Esta analogía que quiero compartir con ustedes hoy es una analogía que definitivamente marca el camino de un líder y el éxito de un líder. ¿Bien? Ese barco que ven allí, ¿cuándo va a llegar a su destino? Pregunto. ¿Cuándo creen que va a llegar a su destino ese barco? Gisela, ayúdame. Si no, se nos van a hacer Bueno, las la verdad que 11. pienso que, que hay mucha gente para la cantidad de, o sea, como que excede la capacidad del barco y como veo que es un velero, quizás
vaya por ahí a la deriva, no sé, se me ocurre. A veces estamos así en la vida, a la deriva. Estamos en el mar, estamos flotando, sin un destino. Y cuando no hay un verdadero destino definido, no llegamos. Vamos a pasar años y años y años y no llegamos. Pero les aseguro que todo barco que tenga un destino establecido, en el 99.99% de los casos va a llegar. Y esto es a lo que nosotros tenemos que aprender como líderes. Tenemos que dejar de navegar sin destino. Tenemos que trazar una ruta clara, un plan claro, un destino claro, para nosotros entonces poder alcanzar los objetivos. Parte de esto está en que realmente tenemos que entender la diferencia entre sensación y sentido. ¿Qué pasa hoy en día con las redes sociales? Porque hay mucha gente adicta a estos aparatitos. ¿Por qué? Porque realmente están en busca de sensación. Cada vez que yo veo un video, viene una descarga de dopamina y me da una sensación de bienestar. Bien. Y llega un momento que me hago adicto a esa sensación de bienestar, porque naturalmente los seres humanos estamos diseñados para evitar el dolor. Así que este aparatito y estar en las redes sociales me está generando una sensación de bienestar. Pero eso pasa cuando yo realmente no tengo un verdadero sentido. Hay un vacío en mi vida. Cuando no tengo un verdadero sentido, entonces empiezo a buscar sensación. Y esa sensación puede venir de la pornografía, esa sensación puede venir de las redes sociales, puede venir de adicción al tabaco, al alcohol, a cualquiera de esas drogas, como le quieran llamar. Pero realmente nosotros como líderes debemos entender que cuando conseguimos un verdadero sentido, entonces llenamos nuestra vida y empezamos a contagiar a los demás de ese verdadero propósito y verdadero sentido. Parte de lo que nosotros siempre como seres humanos buscamos es justamente huir del dolor y buscar el placer. Eso es lo natural. Eso es como la fisiología del ser humano. Pero realmente esto no está tan lejos uno del otro. Realmente hoy en día se sabe que los procesos de motivación dependen también del dolor. Sentir dolor, sentirse incómodo, salir de nuestra zona de confort, es parte de también estar motivado. Les confieso que hace unos posiblemente 8 o 9 meses, mis dos hijos cumplen año en la misma semana. Los dos cumplen año en febrero. Así que bueno, yo decidí en vez de agarrar y hacerle cumpleaños a cada uno, yo agarré y les dije, ¿sabes qué? Vámonos a Disney. Vámonos a Disney y celebramos el cumpleaños allá. Y al hijo mayor le dejé que llevara a un amiguito para que celebrara su cumpleaños. El menor estaba muy pequeñito, así que bueno, al mayor le dije, invita a un amigo. Y cuando llegamos a Disney, ese niño nunca había ido a los parques, jamás. Pero yo me encontré a un niño sin emoción. Y yo decía, ¿cuántas veces has venido tú a los parques? Nunca. Y yo, pero no te emociona, no te, ¿sabes? No te gusta. Sí, sí, sí me gusta. Pero ese niño no demostraba ninguna emoción y eso me parecía extraño. Entonces, mientras estábamos ahí en todo ese proceso, yo empiezo a ver qué pasaba con el niño. Resulta que el niño a las 6 de la mañana me levantaba y yo lo veía con el celular en la mano. Y el último que se acostaba era él con el celular en la mano, cosa que yo a mis hijos no le dejo. Y cuando estaba en el parque, lo que quería era estar en el celular. Entonces ahí entendí toda esta situación que realmente nos hacemos tan adictos a la sensación, ¿sí? Que nos despierta este bienestar de estar en el celular y todas estas situaciones, que a veces perdemos de vista los adultos, no le estoy hablando de este niño, los adultos perdemos de vista las cosas importantes de la vida. Y esto se los doy como un ejemplo solo con el celular. Pero nosotros como profesionales de la salud, justamente tenemos que buscar es contagiar a las personas de sentido. Y para poder contagiarlos y enseñarles,
necesitamos nosotros conseguir el sentido de nuestra vida. Cuando ustedes como líderes consigan ese sentido y ese bienestar, entonces van a empezar a contagiar positivamente a todas las demás personas. Naturalmente, las personas los van a seguir. Naturalmente, las personas van a querer y van a creer en ustedes. Eso es parte de lo que nosotros aquí nos vamos a proponer encontrar. Es nuestro sentido como líderes. ¿Para qué? Y vean otra vez la pregunta. ¿Para qué yo quiero ser líder? ¿En quién quiero impactar? ¿Para qué quiero impactar en ellos? Para despedirme, voy a dejarles este videito. Vamos a ver cuánto tiempo tengo. Sí, 9:01. Justo a tiempo. Este grupo que ven allí es un grupo de jugadores de fútbol americano que habían perdido la mayor parte de los juegos. Era un grupo de niños que realmente les iba muy mal a ellos como equipo hasta que llegó este entrenador. Bien, esto es lo que llamamos un líder coach. ¿Se escucha el audio del video? No, Muy bajo. No. muy bajito. Déjenme pensar, vamos a ver si ahora. Ese es nuestro objetivo como líderes. Ayudar a los demás a desarrollar su potencial. Descubrir realmente, ver muchas veces lo que nuestros seguidores, nuestro talento no ve. Y ayudarlos a que ellos encuentren dentro de ellos los recursos para dar lo mejor de sí. Lo que tenemos que hacer como líderes es formar un equipo de líderes, un equipo de ganadores. Porque si fortalecemos a nuestro equipo, vamos a lograr grandes resultados. Gracias a todos por acompañarnos la noche de hoy. Muy orgulloso de tenerlos aquí. Yo sé el gran esfuerzo que hacen todos para estar aquí. Les prometo que va a ser duro este camino en este diplomado, se los prometo. Que van a salir de su zona de confort. Pero también les prometo que van a aprender mucho y van a poder implementar lo que aquí aprendan, lo van a poder implementar en sus áreas de trabajo y en su vida familiar, personal, como lo quieran ver, y van a tener grandes cambios positivos. Importante, necesitamos que entren al aula virtual. Ahí es donde vamos a fijar el aprendizaje. Necesitamos que tomen nota. Agarren su cuadernito y escriban los aspectos y los puntos importantes de cada conferencia que ustedes vean. Repasen lo que escriben allí, porque de esa forma vamos a lograr fijar el aprendizaje a largo plazo. De nuestra parte, estamos aquí para ayudarlos. Ese es nuestro propósito, servirles a ustedes. Luis, tengo dudas. Nesca, tengo dudas. ¿Cómo me ayuden en esto? No sé cómo hacer aquello. Doctora Marluis, a través del aula virtual, que justamente está ella ahí para eso. ¿Bien? Ella está ahí dedicada a atenderlos a ustedes. Esperando, nada más que ustedes le pregunten. Que ustedes le digan, hey, ¿cómo hago esto? ¿Me pasó aquello? Todo eso es parte de las herramientas que tenemos para apoyarlos a ustedes en el proceso de aprendizaje. Nuestro objetivo es servirles. Para eso estamos aquí. Dándoles el ejemplo, porque eso mismo queremos que ustedes hagan con todas las personas que están alrededor de ustedes. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo y a implementar lo aprendido.